Ya, buenos días. A continuación vamos a hacer una breve explicación sobre la corteza cerebral, sus partes y sus posibles lesiones. Para ello empezaremos hablando del lóbulo frontal. El lóbulo frontal está compuesto por el área motora primaria, el área premotora y el área prefrontal. En cuanto al área motora primaria, está ubicada en la circunvolución frontal ascendente. Su función es llevar a cabo movimientos, ya que sus células están conectadas directamente con neuronas motoras del tronco y de la médula. Una posible lesión en esta área podría ocasionar parálisis del lado del cuerpo contralateral a la lesión. Tenemos también el área premotora o el área 6 de Brodmann. Interviene en la planificación y programación de movimientos. Una lesión en esta área podría ocasionar apraxia, que es la incapacidad de ejecutar movimientos coordinados. Tenemos también la corteza prefrontal, que está relacionada con los procesos mentales superiores como el juicio, la voluntad, el razonamiento o autocontrol. Está compuesta por la región orbitofrontal, que está relacionada con la toma de decisiones y la regulación en cuanto a la planificación conductual. Una lesión aquí podría ocasionar desinhibición conductual. Tenemos la región prefrontal dorsolateral, que interviene en la planificación, el juicio y la programación motora. Una lesión podría ocasionar una ejecución pobre, menor juicio y dificultades en cuanto a la planificación. Tenemos también el área de Broca, que está ubicada en la circunvolución frontal inferior. Está relacionada con el control motor del labio. Su lesión produce afasia de Broca, que se caracteriza por la casi imposibilidad para articular y el empleo de frases cortas. Continuaremos hablando del lóbulo occipital, en donde se encuentran las áreas visuales. Se encuentra el área visual primaria, que corresponde al área 17 de Brodmann. Está situada en la región más posterior del lóbulo occipital. Tiene un mapa definido de la información espacial en cuanto a la visión. Lesiones en esta área podrían producir ceguera completa. También se encuentra el área visual secundaria o el área 18 de Brodmann. Esta está relacionada con la memoria y la asociación con experiencias visuales pasadas. Lesiones en esta área podrían ocasionar incapacidad de comprender símbolos. Por ejemplo, pueden ocasionar prosopagnosia, que es la incapacidad de reconocer los rostros. También se encuentra el área visual terciaria, que recibe aferencias tanto del área visual primaria como secundaria. El área visual terciaria es sensible a la orientación y la disparidad binocular. Una lesión en esta área podría ocasionar falta de percepción en cuanto a los movimientos. A continuación hablaremos acerca del lóbulo parietal. El lóbulo parietal está compuesto por el área somatosensorial primaria, situada en la circunvalación postcentral, áreas 1, 2 y 3 de Brodmann. Las neuronas de la corteza somatosensorial primaria están topográficamente dispuestas según la zona del cuerpo de la que reciben información sensorial. Área somatosensorial secundaria, adyacente a la anterior. Su lesión provoca déficits sensoriales contralaterales y algunas veces ipsilaterales. La área parietal posterior o disociación somatosensorial circunvolución angular, áreas 5, 7, 39 y 40, se encarga de la integración de la información espacial. Una lesión en la circunvolución angular del hemisferio dominante izquierdo puede causar el denominado síndrome de Gerstmann. La autopagnosia, incapacidad para nombrar y localizar partes del cuerpo, se dan por lesiones en la corteza parietal posterior, área 7 y probablemente 40 de Brodmann del hemisferio dominante izquierdo. La lesión del área parietal posterior 7 y 40 de Brodmann da lugar a la negligencia contralateral de la parte izquierda del cuerpo y del espacio. Suele asociarse a la anosognosia, falta de conciencia de los déficits o de enfermedad.
Las lesiones del lóbulo parietal pueden producir apraxias, puesto que está relacionada con la actividad práctica, ya que proporciona los mapas sensoriales que facilitan la ejecución de movimientos. Por lo tanto, una lesión puede impedir la adecuada programación sensorial de los movimientos. Las lesiones de las áreas parietales posteriores, incluyendo las regiones somatosensoriales secundarias, pueden causar dispraxia somatosensorial. La ansimbalía del dolor, reacciones anormales frente al dolor, se da por lesiones del área 43 de Brodmann. Se considera una desconexión entre el sistema límbico y el sistema sensorial. Lesiones en la corteza parietal posterior pueden causar asterognosia, incapacidad para reconocer un objeto mediante el tacto. La afectación más frecuente es unilateral, áreas 5 y 7 de Brodmann. A continuación hablaremos acerca del lóbulo temporal. Se sitúa bajo la figura de Silvio por delante del lóbulo occipital. Está compuesto por el córtex auditivo. El lóbulo temporal contiene el área auditiva primaria, 40 y 41 de Brodmann, secundaria y de asociación. Área auditiva primaria se encuentra concretamente en las circunvalaciones transversales de Herzberg. Recibe la información que le llega de los órganos auditivos, oído, y permite tomar conciencia del sonido. Tiene una organización tonotópica. Lesiones en esta zona provocan una pérdida de conciencia, conservándose la reacción refleja al sonido, información que se procesa a nivel subcortical. Una lesión unilateral produce sordera parcial en ambos oídos con mayor pérdida del lado contralateral. Área auditiva secundaria y de asociación. Se encuentra en la circunvalación temporal superior. Incluye el área de Wernicke, que influye en la decodificación auditiva del lenguaje, es decir, la comprensión. Lesiones en estas áreas conllevan problemas en la capacidad para seleccionar o reconocer determinados elementos auditivos, principalmente. Lesiones en la corteza de asociación izquierda pueden dar lugar a la sordera extrema para las palabras, reconocimiento alterado. Lesiones en el área de Wernicke darán lugar a una llamada afasia de Wernicke, en la que el paciente tendrá un lenguaje fluido pero carente de significado. El lóbulo temporal medial incluye estructuras como la región hipocampal, hipocampo, la corteza perirenal, entorrinal y parahipocampal. Estas estructuras y su conexión con la corteza cerebral se han relacionado con la memoria. Lesiones en el hemisferio izquierdo se han asociado a dificultades para recordar información de tipo verbal y en el hemisferio derecho para recordar patrones de información no verbal. Síntomas como la pérdida de memoria en pacientes con demencia están relacionados con la degeneración de neuronas del lóbulo temporal. Lesiones en estas regiones pueden causar amnesia, principalmente anterógrada. Asociación parieto-occipital. Está situado en el punto de unión de los tres lóbulos cerebrales en cuestión. Relaciona la información de los sistemas visual, auditivo y somatosensorial de las áreas primarias y secundarias y envía información a otras áreas como por ejemplo la corteza prefrontal o el sistema límbico. Es una área relacionada con muchas funciones complejas como por ejemplo la percepción espacial, atención dirigida, integración visomotora, situación corporal propia del espacio, relación de la información auditiva. Lesiones en esta región pueden causar problemas en el buen funcionamiento de todas estas funciones como por ejemplo prosopagnosia, déficits en el reconocimiento de cara de familiares, dificultades en la organización de la información verbal y no verbal. Área de asociación límbica. Se encarga de la integración de la información de las áreas primarias y secundarias con experiencias afectivas y memorísticas. También relacionada con el control de conducta y la motivación. Añade componente afectivo, por ejemplo, la información de dolor que proviene del lóbulo parietal, aportando un cariz negativo, sentimiento de disgusto hacia el dolor con el fin de favorecer la supervivencia. Interviene en la regulación de las emociones y del comportamiento sexual, también en el aprendizaje. Las lesiones en estas zonas pueden causar
en la regulación del afecto y cambios en la personalidad de la persona afectada. También problemas en la regulación del comportamiento sexual